Me gusta correr. Siempre he corrido. Me ayudaba a liberar la mente, a olvidarme de todo por un rato. Correr maratones es duro, pero gratificante. En 3 horas y media hay que ser muy fuerte para superar momentos de gran sufrimiento. Y corro por mí. Ya no corro por mantenerte en forma, corro porque puedo correr hoy. Porque yo no sé si dentro de un tiempo podré correr o no, pero seguramente sí, pero hoy como puedo hacerlo, lo hago. En mi profesión, los pacientes son el epicentro de todo, pero la investigación es vital. Tiene un cierto parecido con una maratón. Cuando me diagnosticaron mi enfermedad me dijeron que no tenía cura. La investigación también ha corrido mucho en los últimos años, y quién sabe. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? ¿Qué tal estos días? Muy bien, todo ¿Sí? bien. ¿Todo bien? ¿Ningún problema? Ningún problema. ¿Algún efecto secundario? Nada, ¿no? Nada. Bueno, normalidad. los análisis siguen fenomenal. O sea Estupendo. que vamos fenomenal por ahora. Te vamos a pedir otra analítica para el mes que viene y te vamos a poner el tratamiento igual que estaba. Ya sabes que mieloma es una carrera de resistencia y esto es muy largo, pero bueno, vamos fenomenal. Muy bien, estupendo. El mieloma es una enfermedad de la médula ósea muy desconocida y muy difícil de explicar porque es una enfermedad que hay una proliferación, un aumento de células de un tipo de linfocito que se llama célula plasmática, que está en la médula ósea pero que produce una proteína que puede afectar a muchas partes diferentes del organismo. El mieloma es un cáncer que se deriva de la malignización de las células plasmáticas, que son las células que fisiológicamente se encargan de la producción de anticuerpos y que viven habitualmente en la médula ósea. Igual que hay cáncer de pulmón o cáncer de páncreas, es un cáncer de células plasmáticas. La médula ósea, que está dentro de los huesos, es la fábrica de todas las células de la sangre. Todas las personas, si nos hacemos una médula ósea, tenemos unas poquitas células que se llaman células plasmáticas, cuya función es producir proteínas que nos ayudan a defendernos de agentes externos para que no tengamos infecciones y no tengamos complicaciones de manera continua. En un mieloma, las protagonistas son esas células plasmáticas, que se convierten en células plasmáticas tumorales, células plasmáticas anormales, y lo que les caracteriza es que empiezan a proliferar. Y además, esas proteínas que en condiciones normales producen y que nos sirven para defendernos de ataques infecciosos y de ataques de agentes externos, en el paciente con mieloma produce únicamente una proteína de un tipo, que se llama proteína monoclonal paraproteína. Es una enfermedad muy heterogénea. La diferencia entre tener una genética de alto riesgo o una genética de riesgo estándar, o ser un diagnóstico precoz, o tener un índice proliferativo alto o bajo, hace que la expresividad clínica sea muy distinta. Hay enfermos que es una forma muy crónica, que no da problemas, puede estar años como muerta sin progresar.
Y luego hay otras formas muy agresivas que dan un montón que hacen un montón de daño al organismo porque encima es muy doloroso. Produce con mucha frecuencia enfermedad renal. Se hacen grandes lesiones osteolíticas, es decir, grandes lesiones por falta de hueso, que pueden llegar primero a doler mucho, a veces a producir fracturas patológicas, que es una fractura, digamos, inexplicable después de hacer un ejercicio que de ninguna manera justifica que se rompa un hueso, qué sé yo, que se rompa un radio al abrir una puerta, ¿no? Esas formas más terribles, que gracias a Dios cada vez se ven menos, es una enfermedad miserable. Afecta fundamentalmente a gente mayor y de hecho la mediana de edad en el momento del diagnóstico del mieloma es aproximadamente 69 años, con lo cual la mayoría de pacientes que vemos son pacientes mayores, si bien sí que tenemos pacientes jóvenes, pacientes entre 40 y 50 años que tienen mieloma. El caso de Pepe es un caso peculiar, pero es cada vez más frecuente porque cada vez se hacen más análisis. Entonces esta enfermedad siempre tiene un estadio premaligno, con un análisis se puede detectar en la mayoría de los casos. Fue a raíz de un reconocimiento preventivo de la empresa, un reconocimiento médico de la empresa, el que detectó pues, una serie de anomalías, sobre todo en proteínas, y ahí ya me derivaron al médico internista, empezaron a hacer pruebas concretas hasta que dieron con el diagnóstico en agosto del 2015. Yo no padecía hipercalcemia, no tenía daño óseo, no tenía daño renal, no tenía anemia, no tenía sistema inmunológico, estaba bien. Y él está bien, normal, o sea, él de hecho hacía deporte, o sea que era totalmente asintomático, una persona normal de menos de 50 años, totalmente asintomática, y que le dicen que tiene esto y que ahora no, pero en breve va a progresar, por los datos que teníamos, era de alto riesgo de progresión y que va a necesitar un tratamiento agresivo. Entonces, pues claro, lo primero que le pasa a Pepe es que se le cambia la vida psicológicamente. Él está bien físicamente, pero psicológicamente esto te hunde, ¿vale? Yo pensando en mí, que somos de la misma edad, pensando en mí, pues me pasaría casi igual, vamos. Te ves abocado, te ves metido en un túnel, mi sensación, fue de, no es posible, esto a mí no me puede estar pasando esto, es decir, soy una persona sana, deportista, no cometo excesos de ningún tipo, acababa de correr 2 medias maratones seguidas en el mes anterior del diagnóstico o 2 meses antes, es como decir, encájalo, ¿no? Es decir, bueno, pues, no sé, se te viene el mundo abajo en 0, Encima, para colmo, se entera que hay un ensayo clínico y viene aquí para ver si puede ser incluido en el ensayo clínico. Cuando empezamos a hacerle pruebas, ya le habían hecho algunas pruebas y parecía que era asintomático, pero empezamos a hacerle pruebas y vemos que ya hay signos de enfermedad en los huesos, incipientes, pero ya hay signos. Con lo cual, pues es otro palo más. Sabemos que hay un grupo de pacientes que cuando los diagnosticamos en esta fase asintomática y tienen un riesgo alto de hacer mieloma, pero los tratamos de una manera precoz, sabemos que esos pacientes tienen una probabilidad de alcanzar una respuesta y que la respuesta les dure mucho más tiempo, y de hecho estamos trabajando ahora mismo en un proyecto que está enfocado hacia la curación de estos pacientes con mieloma asintomático antes de que se conviertan en mieloma. Me da miedo el sentirme una persona dependiente, el no poder valerme, el tener que dejar de trabajar, que tú acabes de morirte, ¿no? Y yo ahí dije, bueno, dentro de lo que pueda voy a seguir haciendo vida normal. Afortunadamente, pues él, después del diagnóstico y saber que teníamos que poner un tratamiento súper agresivo, que incluía un trasplante de médula ósea, pues él al final se hace a la idea, ha tolerado fenomenal el tratamiento,
está ahora mismo en remisión, entrenamiento de mantenimiento, hace una vida normal y yo creo que va por el camino de ser de los que van a vivir mucho tiempo. Hay días que te levantas así con el día un poco más malo y lo das vueltas a la cabeza y dices que es lo que tengo yo y esto. Los días esos de bajón que hay, que no sabes en qué pensar y te pones a darle vueltas, lo que puede ser o lo que no puede ser. Pero luego normalmente los días normales yo no doy vueltas, ya te digo, yo hago mi vida tranquila igual que siempre, como que no pasará nada. Días de estos malos, oye, pues empiezas a pensarlo, a darlo vueltas y dices, hostia, ¿qué será de mí si esto mañana vuelve otra vez o esto? Y más que nada no por mí, lo pienso por la familia, por mis hijos, por la mujer. Digo que ellos lo están pasando peor que yo. Muchas veces afecta más casi a la familia que a nosotros, porque nosotros igual hasta cierto punto te haces ello. Tienes tus días malos, que piensas en una cosa, te puede pasar lo que sea, pero vamos, dices, ¿y para qué voy a pensar en ello si mañana va a ser mañana otro día distinto al de hoy? ¿Estaré mejor o peor? No lo voy a saber. Digo. Que ellos están con la enfermedad. Pero miras alrededor y ves que siempre están pensando en si iré mejor, iré peor. Y sufres por ellos. A mí esto, pues mira, me empezó hace ya 3 años, ¿sabes? Estando trabajando, un día me dejó pues paralizado, como quien dice. Y esto del mieloma yo, la verdad es que no había oído hablar de enfermedades parecidas, pero no había oído hablar. Yo era conductor de camiones también y un día en Madrid me dio un ataque de dolores, me afectó a la columna y caí al suelo y me vine al hospital de aquí de Valladolid y estuve ingresado y a los 10 días o así me detectaron que era mieloma múltiple, una enfermedad que tampoco había oído nunca hablar de ella ni nada. Y aquí llevamos ya 4 años y medio. 4 años y medio ya que nos pasó. Yo llevo 3 años largos, 3 y pico, sí, casi 3 y medio. Con 2 trasplantes. A mí solo me han hecho uno, mira. Estuve 2 años con morfina, puesto con morfina, parches de morfina, porque el dolor era inaguantable. Y yo miedo a la enfermedad no tenía, lo que tenía miedo era los dolores, que me volvieran esos dolores otra vez. Yo llevo parches de morfina para quitarme los dolores. Claro. A mí yo si me la quito del todo, entonces sí que tengo dolores, porque tengo mucho desgaste en los huesos. Sí. Tengo los huesos, por eso me han dicho que dice tú trabajar, dice tú comer, dormir y pasear, y sí, ya tienes bastante. Es una enfermedad que, aunque se sabe mucho y se estudia en ello, todavía están sacando muchas cosas. Los que saben son los hematólogos, que sí, son los que nos recetan, nos miran y los que han estudiado para ello. Esos son los que han estudiado y los que nos tienen que decir si nos va bien o mal. Nosotros nos tenemos que fiar más de ellos. Aunque seamos personas que tenemos casi lo mismo, a ninguno nos afecta igual, ni la enfermedad ni el tratamiento, ¿eh? Porque cada cuerpo, como dicen ellos, es un mundo. Y ellos, el médico, yo lo que veo que están intentando, de los tratamientos últimos que salen, que están haciendo más efecto, pues intentar ponernos a cada uno lo que ellos creen que nos va bien, porque después hay que probarlo. A mí no todos me han ido bien. Las investigaciones que están haciendo, algunas nos llegarán, otras no, ya veremos. Oye, de momento lo vamos pasando y lo vamos viviendo. ¿Qué es lo que importa? Vivirlo, intentarlo vivir bien. Y oye, si nos toca probar alguna de lo que hagan de tratamientos nuevos que vayan sacando después, pues mejor, y si no, pues para los que vengan detrás. Nosotros milagro no vamos a hacer ahí. Lo que nos den, sea nuevo, sea como sea, oye, hay que... Sí, yo lo que me han dado siempre lo he tomado, no... En estos 2 últimos años... Por experimento, ¿qué vamos a hacer? En estos 2 últimos años sí que han sacado varias cosas. La introducción de nuevos fármacos, la introducción del tratamiento precoz, la evaluación de la respuesta con mucha más calidad ha hecho claramente que hace no más de 10 años nosotros poníamos una primera línea de tratamiento a un paciente joven, por ejemplo, un paciente de 50 años,
y probablemente tardara unos 2-3 años en que la enfermedad volviera a aparecer. Ahora mismo tenemos pacientes que llevan más de 5 años y más de 6 años hasta que experimentan una primera recaída. Eso en pacientes jóvenes, y en pacientes mayores el avance, si cabe, ha sido casi más dramático, porque antes no teníamos prácticamente tratamientos y sabíamos que los pacientes mayores de 65 años no vivían más de 2 años, y ahora mismo tenemos medianas de supervivencia superiores a los 5 años y tenemos pacientes mayores de 65 años diagnosticados y vivos más de 10 años. 35 años de investigación fueron absolutamente la historia de un fracaso. Desde que podemos controlar el mieloma, cada vez el pronóstico se aproxima más a otras enfermedades que sí se curan. Yo estoy seguro que hay enfermos que no se van a morir de mieloma. Decimos de manera clásica que es una enfermedad incurable, probablemente porque nos dé miedo decir que el mieloma es una enfermedad curable. Cuando echamos la vista atrás, en todos los hospitales, en todas las consultas de mieloma, tenemos pacientes con mieloma curados. No en todos los pacientes, sería mentir si decir que todos los pacientes se van a curar, pero sí que hay pacientes que se pueden curar. Y por primera vez estamos empezando a ver enfermos con mieloma que nunca saben, que no sabrán nunca lo que es un mieloma. Si el diagnóstico es precoz, antes de que esas lesiones se produzcan, hay enfermos que entrarán en remisión completa, que quizás se curarán, eso no lo sabemos, y que nunca sabrán lo que es un mieloma. Y ese tipo de enfermos ya los estamos viviendo. La calidad de vida en el tratamiento de los pacientes con mieloma es clave. De nada sirve decir a un paciente que ahora tenemos tratamientos que pueden conseguir supervivencias prolongadas, que pueden estar más de 10 años sin ningún problema, si no es a costa de una buena calidad de vida. Los enfermos que alcanzan remisión completa con mucha frecuencia llevan una vida normal. Yo sabía que tenía una enfermedad tremendamente dura, que se había apoderado de mi cuerpo, pero yo no quería que se apoderara de mi cabeza. Y eso era lo único que yo podía controlar. Y dentro de lo que dices, bueno, pues eres enfermo de mieloma, tienes cáncer, pero tengo esa calidad de vida que me permite seguir trabajando, practicar deporte y hacer una vida no con la misma intensidad que la hacía antes, pero casi. Todos los miedos que yo tenía de perder la calidad de vida, volverme dependiente, no se ha producido en mí. Para mí eso es, yo digo, yo estoy curado. Esto nació como una página en Facebook y 2 o 3 años después, bueno, pues me animé a fundar la asociación. Y entonces, desde que se fundó, ya va a hacer ahora 3 años, pues la verdad es que hemos crecido mucho. Si contamos a todos los que están en Facebook, a todos los que tenemos registrados como asociados y al grupo, pues estamos sobre casi unas 4.000 personas, lo cual para el mieloma múltiple es muchísimo. Es muchísimo porque la incidencia de este tipo de cáncer en todo el mundo, pero en España también, es muy pequeña, es el 1% de la población mundial. Bueno, Teresa, ¿y qué tal ahora con la comunidad en que estás? Pues he venido a Madrid a un par de reuniones que tenía y estamos preparando las jornadas por comunidades, como el año pasado, y la nacional, que será en Madrid el 13 de septiembre, y también preparando ya el lanzamiento de la web, que era lo que nos faltaba, ¿no? Estupendo. Cuando empiezo a buscar información, por ejemplo en internet, me encuentro
con que casi toda la información está en inglés, que no es accesible al paciente, y entonces es cuando decido comenzar pues a traducir esa información, abrir una página en Facebook y empezar a buscar pacientes de mieloma que estén interesados en saber algo más de su enfermedad. Es un poco aligerar esa carga del paciente con la información. Ahora tenemos que conseguir que todos recibamos el mejor tratamiento y sobre todo la equidad. Un mismo medicamento puede darse en Galicia, pero no en Andalucía, ¿no? España es un país pionero en el mieloma múltiple. El Grupo Español del Mieloma, con sus investigadores a la cabeza, son referencia mundial, internacional, llámalo como quieras. O sea, con lo cual, en España, los pacientes de mieloma deberíamos ser los mejor tratados y tener acceso a todos esos tratamientos. El paciente tiene que saber que existen ensayos clínicos. Hay médicos que, por ejemplo, cuando un paciente es de nuevo diagnóstico, por ejemplo, pues llega a la consulta y le ofrece, si cumple los requisitos, el ensayo clínico, porque es mejor que el tratamiento que se está poniendo en este momento. Una vez más, la información también es necesaria. Es un momento muy esperanzador, muy bueno, podríamos incluso decir muy bonito, ¿no? Pero todavía hay camino por hacer. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo vas? Bien, mira. Hola, no te había visto yo ese pelo tan largo. Me apetece un montón, sí. Espe, el otro día me ha escrito Pepe. Hemos estado ahí hablando un ratillo y demás. Y Teresa, y luego me he acordado, digo, ostras, no le he preguntado a Espe a ver qué tal Fina, a ver si os habíais visto, que me dijo que teníais médico más o menos a la vez y demás. Sí, ya lo tenía el día antes que yo. ¿Y qué tal? Muy bien. Estaba muy justito de defensas, es lo único. ¿Sabes? Que estaba un poquillo así, pero bien. ¿Sabes? A mí ya sabes que Fina, como me hice el trasplante antes que ella, pues me daba muchos ánimos. Bueno, yo esperaba la llamada de Fina cada día, ¿sabes? Y después, pues, cuando le ingresaron a ella un mes después, pues al revés, ¿no? La comunidad de pacientes es un grupo de Facebook cerrado. Tienes que solicitar que te incluyan como miembro. Una vez que ya estás integrado, eres integrante del grupo, bueno, la mayoría de las personas lo que hacemos es presentarnos. Nos presentamos en cuanto a nivel personal y también en la fase de enfermedad en la que estamos. A raíz de ahí, pues se suceden ya los intercambios. Puedes escribir y tener aportaciones de los demás o escribir tú a otros pacientes. Si estás tú solo, piensas, oye, esto solo me pasa a mí, ya. ¿Y qué pasa? Ay, que no sé qué. Y cuando ves que otras personas pues siguen adelante y que les va bien y que pueden tener una cierta calidad de vida y una cierta normalidad, pues está muy bien porque te da esperanzas, ¿no? Luego ya a través del Messenger o de WhatsApp o por privado ya nos hemos dado nuestros contactos y ya sí que se establecen relaciones más, digamos, personales. En concreto ha sido con Espe quizá por el tono de humor, porque el quitarle hierro a las cosas, el cómo me explicaba, el cómo lo vivía ya desde una cierta distancia, cómo me animaba a seguir para adelante, me ha dado mucha calma. Ella ya ha pasado por casi todo el proceso, ha sufrido también todos los reveses, digamos, de la enfermedad, lo mío es más paulatino y va más lento, y ella me da mucha tranquilidad. Hay que sacar siempre de lo malo lo bueno, ¿no? O al menos yo me lo planteé así. Y a mí el mieloma, la verdad es que todo el proceso que es duro físicamente y es duro interiormente también, porque empiezas revelándote cómo me está pasando esto y con lo mal que me encuentro y bueno, es duro. Y no te puedes revelar porque no
no sirve para nada. No. Cuando lo acepté vi que me sentía más paciente, ¿no? Sobrellevar esto fácil no es. Cuando ya aceptas la enfermedad, lo siguiente es intentar convivir con ella, normalizar lo máximo posible, sabiendo que yo todavía no tengo ningún síntoma, que puedo seguir con mi vida, que puedo seguir trabajando, ocupándome de mis hijos y todo con total normalidad. Pero es bastante duro. En mi caso acudo al hospital cada 6 semanas, como máximo 8, a revisiones, y el vivir con la duda constante de que en cualquiera de estas revisiones te van a dar la noticia de que empiezas tratamiento a la semana o a los 2 días, pues se lleva bastante mal. La verdad es que cada vez hay más gente que debuta con el mieloma, hay gente joven, la verdad es que es un palo. Primero tienes que hacer la digestión, es que cómo van a darte una noticia como esa y te vas a quedar, bueno, mira, pues no, primero tienes que llorar, hacer la digestión, cabrearte y todo esto, y después ya cuando ya la has pasado, entonces ya sí que te viene bien, ¿no? Que te cojan de la mano y que te den una inyección de ánimo y de fuerza, ¿no? Yo tengo esperanzas, la verdad. No sé, a lo mejor no nos toca, no me toca a mí y te toca a ti, pues bueno, yo me alegraré igual. Pero bueno, ya veremos, no sé. Es esperanzador, o por lo menos que te digan, oye, pues ahora hay un montón de medicación nueva y todo esto. Hombre. Vale, un besito. Chao, guapa. Adiós. La investigación del mieloma en España creo que es buena. Existe un grupo español de mieloma en el que forman parte más de 90 hospitales de España que permite que trabajemos todos juntos, de tal manera que un paciente diagnosticado en Salamanca y un paciente diagnosticado en Albacete van a recibir el mismo tratamiento. En el año 94 construimos con el doctor Díaz Mediavilla, el doctor Blade y yo, y el doctor Rivera, la Fundación Petema, solo para crear un instrumento que permitiera soportar jurídicamente y administrativamente los ensayos clínicos. Y primero pues teníamos una secretaria, luego no sé qué, luego no sé cuántos, y ahora gobernamos 58 ensayos clínicos, de los cuales más de la mitad son de mieloma. Yo creo que disponer de centros de investigación es fundamental, y luego tener centros de investigación especializados pues también me parece muy importante, porque todas las muestras se centralicen en un sitio, se analicen, se tenga experiencia en ese sitio, se analicen todas de la misma manera. Es necesario y que es desde luego bueno. Ha cambiado la supervivencia global de los pacientes con mieloma muy significativamente en poco tiempo, sí. Bueno, en general podemos decir que pues, ha aumentado desde luego la supervivencia libre de progresión y también la supervivencia global, no solamente en los pacientes al diagnóstico, sino también en los pacientes en recaída con los nuevos fármacos, y tanto en los pacientes jóvenes como en los pacientes mayores. Ha habido varias eras, yo suelo decir eras o etapas en el tratamiento del cáncer. Al principio utilizamos la quimioterapia, la radioterapia, seguimos utilizándola. Después han aparecido estas nuevas, una era de terapias dirigidas, o pues dirigidas frente a esos talones de Aquiles o puntos flacos de la célula tumoral, que de nuevo seguimos y hay un gran auge en estas terapias. Y ahora, quizá en los últimos años, ha aparecido con mucha fuerza la inmunoterapia, que es activar el sistema inmunológico frente al tumor. No solo es una investigación, tenemos fármacos aprobados en diferentes tipos de cáncer y también en mieloma múltiple con estos mecanismos. Y ahora mismo estamos en un momento en el que estamos utilizando muchos tratamientos de mantenimiento, tanto en los pacientes nuevo diagnóstico como en las recaídas también. La aparición de la lenalidomida, los fármacos inmunomoduladores, lenalidomida, pomalidomida, ha supuesto una revolución, porque bueno, pues son tratamientos con muy buena tolerancia, son orales, y eso permite darlos durante mucho tiempo a los pacientes con mieloma.
Ahora mismo realmente la lenalidomida representa uno de los, nosotros llamamos backbone, que son las espinas dorsales, la columna vertebral de los tratamientos que utilizamos en el mieloma. Esto con un tratamiento intravenoso pues es más complicado, porque hacer al paciente venir continuamente al hospital para ponerse un tratamiento es más complejo. Si tenemos un tratamiento oral con buena tolerancia, pues eso nos da una gran perspectiva para poder utilizar a esos pacientes. A día de hoy, con los nuevos fármacos, la mayoría de los pacientes alcanzan respuesta completa, ¿vale? Pero sin embargo, nosotros seguimos viendo que los pacientes recaen. Entonces, obviamente ahí queda enfermedad residual, que las técnicas convencionales no detectan, pero que hay otras técnicas más sensibles, como son la nuestra, que sí la detectan, ¿vale? Entonces, para esto, para lo que se está utilizando la citometría de flujo, para detectar enfermedad que las técnicas convencionales no ven. Como investigadora, el objetivo es tratar de alguna manera de erradicar la enfermedad. La carrera en el tratamiento del mieloma es una carrera de resistencia, con ese tratamiento de mantenimiento, que es donde estamos ahora, para conseguir mantener la enfermedad bajo control. Pero ojalá, dentro de poco, sea de velocidad para intentar eliminar y curar a la gran mayoría de los pacientes. Ya. Hola, soy Pepe, soy paciente de mieloma múltiple. Hola, yo soy Joaquín, soy médico, investigador y el médico que lleva a Pepe. Tenemos un gran reto que es correr la maratón y la media maratón de Madrid. Pepe va a correr la media maratón y la maratón con un reto muy importante que es conseguir 10.000 euros con vuestra ayuda para favorecer la investigación contra el cáncer. Muchas gracias. Apostar por nosotros porque la investigación nos mantiene vivos. Nos hemos propuesto correr, él va a correr la maratón entera, yo voy a correr la media maratón, el 40, yo 21, con el objetivo pues de recaudar dinero para la unidad de investigación que él dirige en el Hospital 12 de Octubre, porque en mieloma, si puedo hacer esto y si en un futuro puedo hacer más cosas, tanto yo como muchos pacientes, incluso para calidad de vida, se lo debemos a la investigación. Es fundamental en nuestra enfermedad. Pues hacer deporte, en mi opinión, es bastante bueno y sobre todo, aunque no sea hacer deporte, estar físicamente activo es fundamental para tolerar mejor tanto el cáncer como los tratamientos. De hecho, hay algunos estudios que ya han demostrado que físicamente estimulan el sistema inmune frente al tumor. Si quiero correr la media maratón en menos de una hora, pues es una burrada, pero si lo hago como Pepe, ¿no? Que no quiere terminarla y pasar un rato y tardar por lo que tarde, pues es bueno. La actitud aquí juega un papel fundamental, es lo que te va a hacer fuerte. Yo creo que los médicos debemos potenciar una visión positiva del tratamiento y de la enfermedad, aunque a veces las cosas sean muy negativas. Para mí, médico, pues es como el 50% de todo el proceso, si no más. Me ha ido anticipando los pasos que íbamos a ir dando, cómo evoluciona la enfermedad, y mi vida está en sus manos. Siempre digo que mi vida está en sus manos, es decir, y para eso se necesita confiar, y yo confío. El mieloma para los enfermos es una carrera también de resistencia, porque como mires a largo plazo no lo soportas. Entonces, hoy estoy bien, mañana estoy bien también y tengo que mirar al corto plazo. Ir poniéndote objetivos a cada poco tiempo. Entonces el maratón es igual, empiezas a correrlo y dices voy a llegar al kilómetro 10, a ver cómo aguanto, ahora al 20,
a dar 30 y cuando llegas al 30, que estás ya en el límite, pues voy a aguantar como pueda hasta el 42 y es la única manera de partirlo en trocitos para poder soportarlo. Cuando estás corriendo vas a tener muchas sensaciones. Al principio te sientes bien, estás con fuerza, estás incluso ilusionado por lo que te espera de la carrera y tal. A determinada distancia ya las fuerzas pues flaquean un poco. Sigues avanzando y ya la cabeza te dice, chico, estás cansado, ¿dónde vas? ¿Sabes? Y luego vuelves a recuperar la ilusión cuando ves la meta. Cuando dices, estoy cerca, y ves que has podido correr, que nada te ha detenido, que has ido paso a paso. Con esta enfermedad es igual. Ahora mismo, en los últimos 10 años, la supervivencia media ha aumentado más de 3 años, que es una barbaridad en oncología, o sea que sí, que ahí se han aprobado, el año pasado se aprobaron 4 tratamientos nuevos en mieloma múltiple y probablemente en breve se aprueben 2 más, o sea que sí que hay un futuro, afortunadamente hay un futuro, lo que pasa es que claro, que querríamos ir más rápido porque querríamos curar a todos los enfermos y eso no pasa ahora, ¿no? Y para eso necesitamos pues, medios para seguir investigando, ¿no? Se puede vivir perfectamente trabajando, vida activa y tenemos ejemplos, el Pepe por ejemplo, e incluso a veces sin tratamiento.